vamos a estar compartiendo una porción de esta preciosa palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 2 completo del libro del profeta Miqueas. Recordemos que el profeta Miqueas es uno de los llamados profetas menores, no porque sea menor que todos los profetas, sino porque fueron uno de los que menos pocos, los que escribieron poco. Hubo esa división allí, se dividió en profetas mayores y profetas menores, y este profeta Miqueas es uno de los llamados profetas menores y que le tocó profetizar en los tiempos de los reyes de Israel y de Judá, en el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías, que fueron reyes sobre Samaria y sobre Jerusalén. Entonces vemos aquí como este hombre llamado Miqueas, uno de los profetas menores, escribe este libro. Y vamos a estar compartiendo el día de hoy, como les dije, el capítulo número 2, el cual vamos a leer todo. Dice así la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien surta, reparta, quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis diciendo a los que profetizan: no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado conmigo como enemigo. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no está contaminado con grande zumo. Yo profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo. De cierto, te juntaré todo el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos, delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová.
Recordemos cómo les decía que el profeta Miqueas, este profeta que le tocó vivir en un tiempo bastante difícil, un tiempo bastante fuerte, donde el pueblo de Israel allí, recordemos que este hombre, Miqueas, este profeta, uno de los profetas menores, le tocó profetizar pues allí en Samaria y Jerusalén, Jotán, Acaz y Ezequías, y allí fueron tiempos bastante difíciles para el pueblo de Israel, ya que los que tenían, como nos lo enseña acá en el verso número 2, empezando en el versículo 1 con un ay. Cuando nos encontramos un ay en las escrituras, es un ay que tiene síndrome de juicio, que tiene síntomas de juicio, que se refiere al juicio de Dios. Y arranca o inicia el capítulo 2, el profeta piensan de los que en sus camas piensan iniquidad y campesino. Y este hombre le tocó pues ver cómo llevaban a cabo, cómo le quitaban pues las aquellas tierras que, como les decían, eran fértiles o eran bastante, ellos obtenían, o porque estaban sitiadas en buena parte o en buen lugar, ellos maquinaban cómo quedarse con todas esas tierras, y como tenían el poder, ejercían el poder en ese momento, ellos podían pues por intermedio de maniobras quedarse con estas heredades. Recordemos en el tiempo de Acab, en los tiempos de Acab, hubo un hombre que tenía edad, estaba cerca del palacio del rey, y este hombre Acab, el rey de Israel en ese momento, fue a comprarle o a cambiarle esta heredad. El hombre le ofreció dinero en primera instancia o cambiársela por otra heredad, y este hombre, aunque no iba a vender, se fue triste para el palacio, y entonces allí no quiso comer, no quiso cenar, no quiso, estaba muy desganado, estaba afligido, nos dice la escritura allí, el rey Acab en ese momento. Entonces viene la esposa. Recordemos que la esposa de Acab era una mujer llamada Jezabel. Esta mujer le dice a Acab: ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué no vas a comer? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás acostado? ¿Por qué estás triste? Y él le cuenta pues que aquel hombre no le quería vender, no le quería cambiar la heredad le había propuesto pues comprársela en primera instancia o luego cambiársela por una mucho mejor, pero aquel hombre no quiso. Y entonces esta mujer le dice: no estés triste, es que yo te voy a adquirir la heredad. Tranquilo, ven, ven a comer, vamos a comer, vamos a disfrutar, que vas a tener esa heredad, será tuya. Entonces vemos allí como esta mujer maquina, se vale de ciertas cosas. Como estaba en el poder, eran los reyes en ese momento, eran los reyes Acab y Jezabel, eran los que estaban al frente del pueblo de Israel, eran reyes del pueblo de Israel. Entonces esta mujer escribe carta a los vecinos, a aquella gente de aquella ciudad, de aquel sitio, de aquel lugar, y que levanten falso testimonio contra aquel hombre que tenía la heredad, y entonces para poder maquinar y que lo apedrearan, que levantaran falso testimonio y que acabaran con la vida de aquel hombre. Y entonces aquellos proceden a cumplir el deseo de aquella mujer, de Jezabel, de la esposa del rey Acab. Proceden pues a cumplir el deseo de esta mujer, y entonces hacen lo que les pidió, apedrearon al hombre, acabaron con su vida, y allí proceden a tomar posesión de la heredad de este hombre. Estas mismas maquinaciones eran las que estaban realizando estos hombres que estaban al frente del poder, que tenían el poder y que maquinaban cosas para
para quitarle las heredades a aquellas familias. Y entonces viene el profeta el profeta Miqueas, y comienza a profetizar y empieza: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Aquí el profeta Miqueas le está profetizando juicio a esta gente que obraba de esa manera, que obraba de la mala manera. Vemos allí cómo se nos presenta esto desde esos tiempos. Esto viene corriendo a través del tiempo, y cuando vemos en este tiempo cosas de este tipo que suceden, que personas que están en el poder hacen o realizan ese tipo de maquinaciones, planifican cómo quitarles los bienes a los demás, al valerse de los sitios de gobierno que tengan, de el estatus que posean en ese momento. Ellos pueden proceder, pueden maquinar, pueden obrar, pueden direccionar a través de maquinaciones, de documentos, de falsificar, de hacer cosas. En el caso como que les ponía de Acab y Jezabel planificó la muerte de aquel hombre, y así pudo obtener la heredad para el rey Acab. Le entrega la heredad de aquel hombre al rey Acab, y vemos cómo maquinaron todo este tipo de cosas. Pero cuando vemos lo que sucedió, cuál fue el juicio que Dios allí en ese momento dictó contra, o profetizó contra Jezabel y el rey Acab, fue llevado a cabo. Dios profetizó en contra de ellos y todo aquello se cumplió. Asimismo, Dios, por intermedio del profeta Miqueas, acá en este tiempo está llevando a cabo una profecía. Les está diciendo: hey, no van a andar los que tal hagan, van a ver el mal, esta familia va a ver un mal, el cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos. No van a andar con altivez, no van a andar con arrogancia, no van a andar con soberbia, van a ser golpeados, van a ser duramente castigados. Está aquí el profeta Miqueas profetizándole mal juicio a esta gente que tal hace. Por eso cuando vemos que el que planifica, el que actúa de esa manera, Dios va a ejercer juicio en cualquier momento. Muchas veces nosotros nos apuramos, nos desesperamos, porque vemos este tipo de cosas que realizan este tipo de gente, pero nosotros estamos a solamente confiar en Dios, porque Dios está pendiente de todo. Asaf, el salmista, en el Salmo 73, vamos a ir un momento al Salmo 73, Salmo de Asaf. En el Salmo número 73, fíjense cómo nos dice acá Asaf, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Comienza Asaf de la siguiente manera. El Salmo 73, verso 1. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Oiga bien, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Oiga bien, porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Aquí vemos cómo este hombre, cómo este salmista en un momento tuvo envidia de este tipo de gente que maquinaban cosas malas, que hacía cosas malas, que andaba en malos pasos. Y él dice allí: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de este tipo de gente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de actitud. Por eso se nos dejan estas enseñanzas, por eso se nos deja acá la cura, y que podamos nosotros ser sobrios, como dice el apóstol Pedro. Siempre el apóstol Pedro nos llama a ser sobrios, a estar pendientes, a estar despiertos en las enseñanzas que se nos dejan en las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos andar conforme a ellas, para que nosotros podamos ponerlas en práctica, para que nosotros podamos entenderlas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y cuando vemos este tipo de actitud en personas, este tipo de actitud que está describiendo aquí el profeta Miqueas en el capítulo 2 de su libro, a partir del verso 1, pero el Señor, Él está profetizando juicio contra estos hombres que maquinan estas cosas que describe aquí. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana la ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Va a haber un tiempo muy malo, va a haber momentos difíciles para esta gente. El Señor les va a través de este hombre realizando este tipo de práctica, la misma práctica que, como les decía hace un momento, realizó allá en los tiempos del rey Acab su esposa Jezabel, allí en ese momento cuando maquinó todo un plan para quedarse con la heredad de aquel hombre que no le había querido vender ni cambiar la heredad al rey Acab, y que ella planificó, cuadró todo un plan, maquinó un plan y lo llevó a la práctica. No solamente lo maquinó, sino que lo llevó a la práctica, lo llevaron a el fin, lo consumaron el plan, acabaron con la vida de aquel hombre, y así pudo Jezabel obtener la heredad de aquel hombre y llevársela al rey Acab. Era lo que estaban practicando esta gente aquí en los tiempos de Miqueas, y que Miqueas le llevó la palabra de parte de Dios a esta gente y le estaba soltando. Por eso, como les decía hace un momento, los profetas en este tiempo no estaban muy bien parados, porque les tocaba, oiga bien, les tocaba llevar el mensaje, y este tipo de mensajes que estaba llevando Miqueas no era muy bien visto, porque era un mensaje de juicio. ¿Y juicio contra quién? Contra los que estaban al frente, contra los que estaban al mando, contra los que ejercían el poder allí en ese momento, y que podían bien hacerle cobrarle o tomar acciones en contra del profeta. Entonces
no era muy bien visto el profeta, y este tipo de profecías como las que está dando Miqueas, una profecía de juicio en contra de aquellos que estaban realizando este tipo de malas actividades, robando, quitándole las heredades a la gente, maquinando en contra de ellos, tratando o buscando, ideando cómo quitarle las heredades, cómo quitarle sus casas, y no solamente los planificaban, sino que los llevaban a cabo. Pero esta gente no querían a este tipo de profetas, no querían a este tipo. Ellos querían escuchar a aquellos profetas que les profetizaban que Dios los iba a prosperar, que procedieran de esa manera, porque Dios estaba con ellos, que Dios estaba de su parte. Mucha gente, muchos profetas en ese tiempo profetizaban de esa forma, eran guiados por espíritus engañosos, que los llevaban a decir este tipo de profecías. Entonces eran llamados falsos profetas. Pero estos profetas eran a los que a los reyes les gustaba escuchar. Gente, en este tiempo vemos cómo hay profetas. Hay muchos profetas por allí, los vemos en las redes sociales profetizando y profetizan bien y esto y el otro, porque estamos en tiempo de la gracia, y es verdad, estamos en tiempo de gracia. Pero cuando Dios le envía a usted, por ejemplo en este caso de Miqueas, llevando esta palabra de juicio, llevando esta exhortación de juicio, de que se recompongan, de que busquen, de que vuelvan, de que van a recibir el pago por su mal proceder, de que van a ser golpeados, de que van a ser quebrantados, de que van a recibir una paga conforme a su mal proceder, que van a ser turbados. Este tipo de profecía no era muy bien recibida, y entonces le pedían por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Entonces nosotros debemos entender, buscar, indagar y estar sobrios, atentos, despiertos siempre, y siempre atentos a mantenernos firmes en el Señor, porque como lo dice Asaf aquí en el Salmo 73, en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces Dios es bueno para con los limpios de corazón, con aquellos que no maquinan maldades en su corazón. Porque ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Las maquinaciones, ¿de dónde vienen las maquinaciones? Del corazón del hombre. Allí es donde tú planificas hacerle daño a los demás. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que alimentamos nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, porque cuando nosotros estamos llenos de bondad, cuando nosotros llenamos nuestro corazón de lo bueno, de cosas buenas, de cosas agradables, de hacer lo bueno, lo que va a salir de nosotros es hacer lo bueno. Pero cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a hacer lo malo, a maquinar cosas malas en contra de nuestro prójimo, a maquinar cosas malas en contra de los que viven a nuestro alrededor, entonces vamos a recibir la paga, como lo dice Asaf en el Salmo 73. Nos dice, ya finalizando, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es importante que nosotros entendamos lo que se nos quiere mostrar en la Escritura. Mire, es muy importante que nosotros entendamos en este tiempo. Cuando nosotros vemos este tipo de actitudes en personas, en gobernantes que están al frente de los distintos países en el mundo, porque es la maldad. Mire,
Nos enseña la Escritura que el pensamiento, la inclinación del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Pero cuando Dios hace la obra en nosotros, cuando nosotros decidimos aceptar el plan de salvación que Dios tiene para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, a partir del verso 8, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios preparó las buenas obras. Nosotros cuando llegamos, cuando venimos, cuando decidimos aceptar el plan de salvación, porque es cuestión de decisiones que nosotros debemos tomar. Mire, Dios propone, Dios tiene el plan allí, Dios tiene la asignación, pero nosotros decidimos si tomamos la asignación, si aceptamos la asignación que Dios nos ofrece. Dios nos está ofreciendo allí, pero nosotros decidimos. Es cuestión de tomar una decisión. Usted decide, para eso Dios nos dio libre escogencia. Muchos le llaman libre albedrío. La libre escogencia se nos dio para eso, para que nosotros tengamos la oportunidad si decidimos o no aceptar el plan de salvación que Dios tiene para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, y que cumplir así con la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero está en nosotros tomar esta decisión. Dios nos presenta el plan. Aquí está el plan, y utiliza a hombres y mujeres a través de los distintos medios, de las distintas formas, de las distintas plataformas, de las distintas maneras de la predicación del Evangelio. Puede alguien pararse en una esquina, o nos toca a nosotros en algún momento de nuestra vida, del servicio que le estamos prestando al Señor, pararnos en una esquina y predicar, llevar el mensaje del Evangelio. O podemos también, Dios puede poner en nuestros corazones el subirnos a un autobús, a un colectivo, a un tren, a cualquier lugar de medio de transporte, y que nosotros podamos también compartir, llevar el mensaje del Evangelio en ese momento allí. O puede ser como ahora lo estamos haciendo por intermedio de esta plataforma, que ha abierto Dios esta ventana para que nosotros podamos interactuar, llevar, compartir el mensaje del Evangelio con todas aquellas personas que necesitan oírlo, porque agradó a Dios salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. Entonces es así que Dios va a llamar, o Dios está llamando, y cada vez que usted escucha la predicación del Evangelio es Dios hablando a su vida. Entonces está usted se le presenta la oportunidad de tomar la decisión. Son decisiones que tomamos nosotros. Como les decía, la libre escogencia, muchos lo llaman libre albedrío, la libre escogencia que tenemos nosotros. Un hombre muy famoso un predicador muy famoso, en un momento de oración, dice él, que le preguntó al Señor: Señor, ¿qué puedo yo darte? ¿Qué puedo yo entregarte? Dime algo que tú no me hayas dado, que sea mío, algo que sea mío propio, que yo pueda entregarte. Porque el dinero tú me lo das, la casa tú me la diste, el vehículo, el carro tú me lo diste. ¿Qué tengo yo que sea mío que te pueda entregar? Dice él que la respuesta del Señor fue: entrégame tu voluntad. Tu voluntad es lo único que tienes, que es tuyo, que me puedes entregar. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de
entregarle nuestra voluntad, doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero eso es cuestión de decisiones que debemos tomar nosotros, porque muchos no están dispuestos, muchos cuando escuchan a alguien predicando el evangelio, por ejemplo, en esta plataforma, ¿qué es lo que hacen? Les deslizan hacia arriba porque no les interesa el plan de salvación que Dios tiene. Pero como nos enseña la Escritura, todos aquellos que rechazan, el Señor dijo: todo el que me rechaza delante de los hombres, yo también lo rechazaré delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Los voy a rechazar. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la ocasión de aceptar o no el plan de salvación. Es una decisión personal. Entonces lo que sí es que se nos presenta pues la oportunidad de las distintas formas, como les decía, alguien en una esquina, alguien en una campaña en algún lugar, por medio de una plataforma, alguien en un bus, va a predicar el evangelio, porque este evangelio será predicado en todo el mundo. El evangelio será predicado en todo el mundo, y la mejor forma de llegar a muchos rincones del mundo es a través de las distintas plataformas. Yo hoy estoy transmitiendo este mensaje desde acá, desde Venezuela, y en el último rincón del mundo donde no se habla nuestro idioma, hay aplicaciones en las distintas plataformas que se puede escuchar o se traduce en tiempo real lo que estamos hablando acá. Y hoy predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está en cada uno de los que escuchan tomar la decisión si aceptan o no el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así se nos da la oportunidad, se nos da ese privilegio de que nosotros también comencemos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña la Escritura de que los ángeles anhelan mirar ese privilegio que tenemos nosotros. Ellos anhelan mirarlo, ellos desean mirarlo, pero no. Dios pudiera utilizarlo, pero nosotros tenemos ese privilegio. Dios nos ha dado el privilegio a nosotros, privilegio que muchos rechazan. Hoy, este humilde servidor, a través de esta prestigiosa plataforma que ha abierto para que nosotros tengamos la oportunidad de compartir el evangelio con todos aquellos que necesitan oírlo en las distintas partes del mundo. Podemos llegar muy lejos a través del internet. Podemos llegar muy lejos con las distintas plataformas y presentarle el evangelio a todos aquellos que necesitan oírlo. Hoy es el día de salvación. Hoy se presenta la oportunidad en que Dios te hace el llamado. Si tú estás allí sin Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy se presenta este humilde servidor y Dios hablando a través de él, porque el mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Dios es quien está enviando este mensaje, que te ama y que te ama en gran manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así de grande nos ama el Señor a usted y a mí. Yo decidí en un momento de mi vida entregarle mi vida al Señor, doblegar mi voluntad. Señor, heme aquí, entrego mi voluntad, que se haga tu voluntad en mí. Tú decides, la decisión es tuya, una decisión personal. Ojo, Dios no obliga a nadie. Y hoy yo no te estoy invitando a meterte evangélico, a meterte evangélica, no. Te estoy invitando a establecer una relación con Dios, a tener una relación con Dios, a relacionarte con Dios, a interactuar con Dios, a estar siempre en la presencia del Señor, habitando allí, como dice el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Entonces nosotros vamos a estar allí siempre, siempre al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente Dios. Mire, cuando nosotros somos jóvenes, niños, y vivimos en las casas de nuestros padres, allí no nos falta nada. Allí tenemos un techo, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos cuidado. Se encargan nuestros padres de nosotros. Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí. Lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Por eso yo te hago perdón. Por eso yo te hago el llamado en esta hora a venir a Cristo. Si estás en esta hora sin Cristo, yo te invito a venir a Cristo. Hay oportunidad. La puerta está abierta, nos dice Isaías. En el libro de Isaías, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 55, verso número 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Entonces, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te hace el llamado. Hoy Dios habla a tu vida a través de este humilde servidor, a través de esta prestigiosa red social. Llega este mensaje para que tú puedas oírlo y tomar la decisión. Hoy Dios te llama a venir. Hoy Dios te hace el llamado. Tú decides si lo aceptas o no. Yo no te voy a invitar a poner tu mano sobre una Biblia y a jurar o a repetir alguna oración. No lo voy a hacer. Pero sí te voy a direccionar a que entres a tu aposento. Que entres a tu aposento y allí cerrada la puerta tengas un tiempo de intimidad con Dios y converses allí con Dios. Y si quieres entregarle tu vida, decirle al Señor allí: Señor, desde hoy empiezo a servirte. Desde hoy yo te entrego mi voluntad para que se haga siempre tu voluntad en mí, y que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor, que se haga en mí siempre. Pero ayúdame, Señor, ayúdame a mantenerme allí, morando, viviendo al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra, bajo tus alas, Señor, que pueda mantenerme aferrado a ti, Señor. Ayúdame a ver con claridad cuál es la asignación que tú tienes para mí, para yo poder desempeñarme, para poder encaminarme, caminar conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Entra allí a tu aposento y conversa con el Señor si deseas entregarle tu vida el día de hoy. Y después también le puedes decir al Señor: yo, si necesito congregarme en un lugar, guíame, llévame al lugar. Llévame al lugar. El Señor te va a poner en un lugar. Y cuando estés en ese lugar, cuando el Señor te lleve al lugar donde debas congregarte, mantén tu mirada puesta en Cristo. Oye bien, mantén tu mirada puesta en Cristo. No pongas tu mirada en el hermano, en la hermana, en el adorador, en el profeta, en el apóstol, en el pastor, en la pastora. No pongas tu mirada en ninguno. Pon tu mirada en Cristo. Ellos están allí para direccionar, para cuidar el rebaño. Pero nosotros debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Allí, Él es el autor y consumador de la fe. Cristo fue el que entregó su vida por usted y por mí. Es a través de Él que tenemos entrada al reino de los cielos. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te hago el llamado en esta hora a venir a Cristo. A venir a Cristo. Ese es el llamado que te hago. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación. En nuestra casa, Soberano Church, hacemos campamentos para jóvenes, campamentos de corte cristiano para jóvenes. Y este mes de agosto, a partir del día 14, 15, 16 y 17, tenemos campamento de jóvenes a partir de 14 años. 4 días y 3 noches con sano esparcimiento, diversión, entretenimiento,
competencias, en sano, siempre en sana